Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar de un tema que aun cuando no tiene relación con la materia civil, pero es importante que ustedes lo conozcan, porque a través de este video te voy a platicar cómo se organiza el Estado mexicano, cuál es la forma de gobierno que tiene el Estado mexicano y la división de poderes. ¿Cuáles son las funciones que cada uno de estos poderes realizan? Porque al ser el Estado mexicano una república democrática, representativa, federal, laica, pues es importante en estos periodos en los que próximamente el año 2024 se va a producir la elección para que todos los ciudadanos de la República renovemos al poder legislativo y al poder ejecutivo. Entonces, pues es importante que nosotros, ustedes, conozcan de este tema tan relevante. Comienzo. El Estado es una organización jurídica y política integrada básicamente por los siguientes elementos: el territorio, la población, el gobierno, y todos estos elementos de acuerdo a un orden jurídico constitucional. El territorio es la superficie geográfica donde se asienta la población. En la Constitución está bien definido que comprende el territorio de la República Mexicana. Te puedo decir que comprende la superficie terrestre, la superficie aérea, el mar patrimonial y las islas. No voy a precisar todo el contenido del artículo 42, 43 de la Constitución Federal, donde se refiere precisamente a este elemento territorial. Pero en este territorio el Estado ejerce poder, ejerce soberanía. La población. La población está integrada entonces, ¿sí?, por las personas, tanto seres humanos individualizados, pero también dentro del territorio del Estado, pues podemos encontrar a las personas morales, es decir, las agrupaciones de personas físicas que aportando algún recurso realizan un fin común lícito. Pero sobre todo vamos a hacer referencia a las personas físicas, al pueblo, el gobierno. El gobierno está integrado por los órganos del Estado que realizan funciones específicas: la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Son los órganos del Estado entonces que llevan a cabo la finalidad del Estado. La finalidad del Estado es el bien común. Aquí ya de manera general te estoy diciendo, te estoy comentando cuáles son los elementos del Estado, y cada uno de estos elementos, ¿sí?, está sustentado, está fundamentado en un texto supremo llamado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante también hacerte mención sobre la forma de gobierno y la soberanía. La soberanía nacional, dispone uno de sus artículos, reside esencial y originariamente en el pueblo. El pueblo tiene en todo tiempo el derecho inalienable de modificar la forma de su gobierno. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. Pero, ¿a qué pueblo se está refiriendo básicamente estas disposiciones?
porque la población mexicana aproximadamente es de 130 millones de personas, pero considero que al pueblo que se refiere este artículo o esta disposición, pues es al pueblo que tiene la capacidad de elegir a sus representantes. En este caso, al pueblo ciudadano. Porque los ciudadanos, a través del proceso electoral, pues van a elegir manifestando su voluntad en las elecciones federales o estatales para que a través de su voluntad determinen quién son las personas que van a querer que los gobierne durante un periodo de 6 años o de 3 años, según sea el caso. 6 años para los gobernadores, para el presidente de la República, 6 años para los senadores, 3 años para los diputados. Entonces, en el pueblo ciudadano de México, ¿sí? Ahí radica o reside, considero, ¿sí?, ese poder público que precisamente dice la disposición constitucional, dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. Ahí tenemos el principio del bien común. Entonces, el poder ejecutivo, el poder legislativo, son poderes que dimanan del pueblo y deben realizar sus funciones para el beneficio de la población. En el artículo 49 constitucional se establece el principio de la división de poderes. Y esto también está en función de la forma de gobierno del Estado mexicano. La forma de gobierno es una república democrática, representativa, federal y laica. Es una república porque de manera periódica se deben de elegir a las personas que nos van a gobernar. Debe de existir una renovación periódica de los poderes. Esos poderes se eligen a través del voto universal, libre, secreto y directo del pueblo ciudadano, de los ciudadanos. Entonces, la democracia significa que ese poder que reside o que dimana del pueblo es electo por el pueblo ciudadano y para el beneficio del pueblo. La democracia. Los ciudadanos de la República gobiernan. El sistema federal implica que el Estado mexicano está integrado por entidades o estados que constituyen a la federación y que a través de un pacto se unen para formar un solo Estado mexicano, los Estados Unidos mexicanos. La representatividad significa también que a través del voto directo, los diputados, los senadores, el presidente de la República representan y realizan todas sus funciones, ¿sí?, en nombre y representación del pueblo de México. Por último, el Estado es laico. Esto significa que es independiente a toda fe religiosa. Ahí tenemos de manera general la forma de gobierno y qué significado tiene cada uno de estos términos. Si decimos que el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo, ¿cuál es el poder público? Y el poder público, según el artículo 49 que te comenté de la Constitución, se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial.
El poder ejecutivo a nivel federal se deposita en un solo individuo que se le llama presidente de los Estados Unidos mexicanos. Su función, ¿sí?, básicamente es ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y administrar los bienes y recursos del Estado para satisfacer las necesidades públicas. Esa es la función general del presidente. Entonces, todos los recursos materiales y humanos que produce el Estado mexicano y la población del Estado mexicano a través de los ingresos y a través del tributo que todos pagamos al Estado, pues esos recursos deben ser administrados y deben ser administrados para el bien común en las distintas áreas o ramas de la administración pública, para salud, para educación, para vivienda, para seguridad pública. Todo este dinero que ingresa al Estado debe ser destinado para satisfacer esas necesidades. Y lo debes de conocer tú, lo debes de saber, porque el ejercicio del poder público, para que funcione, pues requiere de ingresos, pero esos ingresos son entregados por cada uno de los contribuyentes, que de los ingresos que se generan, una parte se destina al Estado y este Estado debe de administrarlos, específicamente el Poder Ejecutivo, que se encarga de la administración pública federal. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo se deposita en un Congreso de la Unión. Este Congreso de la Unión tiene como funciones la creación de leyes, la reforma de leyes, la adición de leyes. Y las leyes obviamente son las normas jurídicas generales que van a regular la conducta de los destinatarios de la ley para la satisfacción de determinados valores. El Congreso de la Unión se deposita en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los diputados son representantes de la Unión, es decir, representantes de la población ciudadana. Los senadores son representantes de los estados o entidades federativas y en su conjunto, pues constituyen el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados y la Cámara de Senadores por 128 senadores. Los diputados se eligen cada 3 años y los senadores se eligen cada 6 años. En el 2024 se va a elegir entonces a un nuevo Congreso de la Unión, a 300 diputados por mayoría y 200 diputados según el principio de representación proporcional. 128 senadores también van a ser electos de acuerdo a estos dos principios. Dos senadores, sí, por mayoría. Un senador se designa a la primera minoría y los restantes 32 senadores según el principio de representación proporcional. El Congreso de la Unión entonces legisla, crea leyes, adiciona leyes o reforma leyes para el bien común y deben estar sujetos tanto el presidente de la República como el Congreso de la Unión, es decir, los diputados y senadores, bajo el principio de legalidad, ya que toda autoridad debe sujetarse a la ley. El presidente de la República debe ajustarse a la ley, a la Constitución y a las leyes que de ella emanen.
El Congreso de la Unión debe ajustarse a la ley, a la Constitución y a las leyes que de ella emanen, por lo que estos servidores públicos no deben contradecir la Constitución y las leyes. También para que tú lo conozcas y veas la actuación de los poderes de la Unión y tengas un conocimiento si las conductas que realizan dichos órganos del Estado sí son constitucionales y legales y por lo tanto, ¿sí?, deben tener validez y eficacia jurídica. Finalmente, el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene como función genérica la administración de justicia. A través de las sentencias que dictan, resuelven una controversia, un conflicto. Esta sentencia debe ser apegada a la Constitución y a las leyes para dar a cada una de las partes en conflicto lo que en derecho les corresponde. Entonces, el Poder Judicial Federal se integra en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su vez, ¿sí?, se conforma por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las salas de la Suprema Corte, los tribunales colegiados, ¿sí?, los tribunales en materia de apelación, los tribunales de circuito. Todos estos son órganos del Poder Judicial. Todos estos órganos tienen como finalidad administrar justicia. Entonces, está bien definida en la Constitución política cada una de estas funciones y también los ministros, jueces y magistrados, como servidores y funcionarios públicos, deben de ajustarse al principio de legalidad, deben observar la Constitución y las leyes, y las sentencias que dicten deben ser conforme a dicha Constitución y a dichas leyes. Estos conceptos generales en materia del Estado mexicano y de la Constitución debes saberlos y debes conocerlos, porque son conceptos básicos que no nada más los jueces, los abogados son conocedores o deben ser conocedores de ellos, sino tú también como ciudadano de la República, sí, debes de saber cómo se organiza tu Estado. Y tú como ciudadano de la República debes conocer cómo se elige a través de un proceso a cada uno de esos órganos del Estado, sobre todo al Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, y al Congreso de la Unión, formado por los diputados y senadores. Te invito entonces a que conozcas tu Constitución, a que hagas valer tus derechos, a que hagas valer tus derechos ciudadanos y a que conozcas cómo se realiza ese proceso y si ese proceso está ajustado a la legalidad. ¿Cuáles son los órganos encargados de realizar ese proceso legislativo para que se pueda renovar de manera democrática, libre, a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión el próximo año 2024? Entonces, aun cuando sea tu asesor jurídico, pues también este video debe servir porque es contenido jurídico, ¿sí?, para conocer, como te dije hace un momento, al Estado mexicano y la forma de gobierno, la división de poderes y las funciones de cada uno de estos poderes en términos generales. Espero que te haya gustado este video y si es así, pues házmelo saber a través de apretar el botón correspondiente. Cualquier duda o comentario lo puedes hacer ahí en el casillero respectivo. Por mi parte es todo. Que tengas buenas tardes y que sigas muy bien. Gracias.